Leímos el pasaje de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 42. Y la primera nota tiene que ver con la palabra testimonio. Parece ser, según San Juan, no otro evangelio, sino solamente Juan, parece ser que esta voz de que Jesús es el Hijo amado del Padre, no la escuchan todos, sino que la escucha Juan el Bautista. Juan está bautizando y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él, dice Juan el Bautista, da testimonio de que observó al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de una paloma. Él está confirmando que ciertamente él es el Cordero de Dios. Pasa esta escena y viene una segunda escena donde otra vez están los discípulos del Bautista y vuelve a mirar a Jesús, y Juan el Bautista vuelve a decir: he aquí el Cordero de Dios. Y lo que sucede a continuación es que los discípulos del Bautista dejan a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Recuerden la figura de Juan el Bautista, él no es el importante, y entonces les deja marcharse y siguen a Jesús. Y estos discípulos que siguen a Jesús le preguntan a Jesús: ¿dónde vives? ¿Dónde está tu casa? Y Jesús, en 2, 3 palabritas, les dice: vengan y vean. Vengan y vean. La primera nota de Juan el Bautista tiene que ver con la experiencia que Juan da testimonio de esa experiencia que él tiene de manera personal. No es la comunidad la que observa esto, sino que la experiencia es solamente de Juan el Bautista. Cuando el Bautista vuelve a decir: miren, ahí está otra vez el Cordero de Dios, los discípulos de Juan dicen: déjanos también a nosotros tener una experiencia con él. Tú dices que escuchaste estas palabras, tú viste descender al Espíritu Santo sobre él. Bueno, me imagino, ¿verdad?, que los discípulos de Juan le están diciendo ahora: déjanos a nosotros también una experiencia con Jesús. Y cuando estos discípulos se acercan a Jesús, miren qué bonita invitación de Jesús. Jesús no les explica, no les cuenta una parábola. Lo que hace Jesús es: vengan conmigo y vean dónde vivo. ¿Qué es esto? Otra invitación a la experiencia. Estas tres notas sobresalen en esta lectura del día, sobresalen en este pasaje según el Evangelio de Juan, el llamado a una experiencia personal con Jesús. Juan tiene una experiencia personal, los discípulos quieren una experiencia personal, y Jesús mismo invita a estos discípulos a tener con él una experiencia personal. El Evangelio es un asunto personal. No se refiere solamente a mi persona, sino que se refiere especialmente a lo que yo estoy experimentando. Es decir, no solamente lo que está pasando aquí adentro de mí, sino lo que está pasando alrededor tiene que ver ahora con Jesús. Tiene que ver ahora con Jesús. Y lidiando con algunos pasajes, tratando de descubrir cuál es la nota de nuestra experiencia, cuál debería ser la nota de nuestra experiencia personal, me encontré con un pasaje en Hechos de los Apóstoles. Hay un famoso nombre en Hechos de los Apóstoles. Si ustedes recuerdan, hacen memoria, y si no en casa pueden abrir la Biblia. Capítulo 6 de Hechos, hay un conflicto en la iglesia. La iglesia primitiva sirve a las mesas, le da de comer a las personas pobres. El problema es que no están sirviendo de manera pareja y se empiezan a quejar, ¿verdad? Porque las hermanitas están sirviéndoles a unos, ¿verdad? Es como si, no sé, si aquí de pronto hay una convención de distrito y primero que se llenen los de la primera de Villaflores y todos los demás se van a quejar, ¿verdad? Y los de las rancherías se van a molestar. Esto sucedió en la iglesia primitiva, y entonces los apóstoles, que ya son 12, son 11, probablemente 12 por la elección de otro, dicen: busquen entre ustedes a 7 varones griegos. Según el texto que está ahí, son griegos.
Pero fíjese que no busquen a gente servicial solamente. Usted se acordará que las características de estos 7 varones era buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Observe, no son personas serviciales, son personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y hay 7 nombres, y uno de estos nombres es el nombre de Felipe. Felipe el evangelista, se le va a conocer. No es Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista. Es un nombre que aparece muy pocas veces en Hechos, pero aquí está el nombre. Lo cual nos indica que Felipe es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre de buen testimonio y es un hombre lleno de sabiduría. Qué hermoso ha de haber sido conocer a Felipe. Y Felipe empezó su ministerio sirviendo las mesas. Pero luego, cuando avanza Hechos, llega en el capítulo 8 y resulta, viene el capítulo 7, donde se habla acerca de un hombre maloso, ¿verdad? Que persigue a la iglesia. El capítulo 8 culmina con eso. Saulo persiguiendo a la iglesia, y a causa de la persecución, porque Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, sucede que Hechos 8:4 dice que los que fueron esparcidos, ¿por qué? Por la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí aparece otra vez el nombre de Felipe, Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta pequeña nota va a aparecer después, porque los apóstoles y algún grupo de cristianos van a Samaria y se dan cuenta que en Samaria hay un avivamiento. Felipe está predicando y resulta que hay tantas personas que los apóstoles tienen que ir a Samaria a verificar si ellos han recibido también la llenura del Espíritu Santo. Lo que nos indica que Felipe empezó sirviendo las mesas, pero en la persecución de la iglesia y que fueron esparcidos por todo fuera de Jerusalén, Felipe llegó a Samaria a empezar un ministerio un poquito más grande. Empieza sirviendo a pocas personas, pero luego va a Samaria y empieza a ministrar con el evangelio a muchas y muchas personas, probablemente cientos de personas, porque Samaria es un lugar mucho más grande que donde estaba anteriormente. Y empieza a hacer obra de evangelio. Le llaman por eso Felipe el evangelista. Más adelante, más lejos, va a mencionar que Felipe, siendo ya un hombre grande, tiene hijas, y sus hijas son mujeres que profetizaban. Tal vez una traducción sería que proclamaban el evangelio en medio de la ciudad donde ellas vivían. Imagínense, no solamente era un evangelista, sino que además sus hijas, creo que son 4 hijas, están profetizando, están proclamando el evangelio donde ellos están. O sea que la familia de Felipe fue utilizada, Felipe mismo y su familia fueron utilizados en el evangelio de Cristo como instrumentos poderosos. Pero antes de llegar a esta nota, en el mismo capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios, 8:26. El ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, ¿dónde estaba Felipe? ¿Se acuerdan? En Samaria. ¿Qué estaba haciendo? Predicando con el evangelio a multitudes. Pero el ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dice, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó, y lo que sucedió, muchos ya lo conocen por supuesto, es que Felipe dejó de ser un evangelista para muchas personas. Dejó de proclamar el evangelio a una ciudad entera llamada Samaria y se convirtió en el predicador de una sola persona. Observe esto que acabamos de decir hace rato. Juan el Bautista tuvo una experiencia personal, no es comunitaria, es personal con el Señor. Los discípulos de Juan el Bautista quieren una experiencia personal con Jesús, y Jesús les invita a tener una experiencia personal con él, a estos discípulos. Resulta que Felipe, ahora el Espíritu, el ángel del Señor, dice el texto,
le está indicando que está muy bien su ministerio, está muy bien ministrar a muchas personas, pero ahora tiene una comisión específica, puntual. Ve a este camino porque te voy a usar. Y Felipe se levantó y fue hacia allá, obedeció. Y cuando llegó hacia allá sucede que una persona descendía, ¿verdad?, de Jerusalén, ya se había ido de Jerusalén y se iba a su tierra, ¿verdad?, allá, región de África. Y el Espíritu le indica a Felipe: acércate a ese carro, a ese carruaje. Felipe se acercó y se da cuenta que este señor, que es un hombre rico, es un tesorero de un reino, y es un hombre que tiene cierto acercamiento a la religión judía, porque va leyendo un pergamino, ¿verdad?, un libro del profeta Isaías, y va leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y Felipe se acercó a él y le pregunta: ¿estás entendiendo eso que lees? Ya te voy viendo que estás leyendo esto, pero ¿estás entendiendo? Porque iba leyendo ese pasaje, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y este hombre, dice, era un eunuco de Etiopía, alguien que no tenía acceso al templo, alguien que no tenía acceso a la congregación. No tiene acceso. Él llegó a Jerusalén probablemente para adorar, pero no tuvo acceso al templo, no pudo entrar porque era un eunuco, y nadie eunuco podía entrar. Nadie con defectos físicos podía entrar al templo. Yo no podría entrar al templo ahora. No pudo entrar y se regresaba a su tierra, pero allí dice él: ¿cómo voy a entender esto si nadie me lo explica? Observen esta nota. Está leyendo la palabra, pero no le entiende. Está leyendo, yo creo que es el poema más precioso en la Biblia, o de los poemas más preciosos en la Biblia, de verdad, Isaías 53. Y lo va leyendo y se está emocionando, pero no sabe de quién habla. Dice él: no sé si habla Isaías de él mismo, ¿de quién habla? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y en ese momento, recuerden que Felipe es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Recuerden que esto es Felipe, y Felipe desde esta escritura empezó a contarle ¿qué cosa? ¿Qué creen que empezó a contarle? A Jesús. ¿Por qué? Porque Felipe también seguramente había tenido una experiencia personal con Jesús. Y lo que sucede ahora es que Felipe deja de ser el gran ministro del Evangelio para toda Samaria, para convertirse en un pequeño ministro, un pequeño evangelista para una sola persona. Una sola persona. Uno. Este hombre que regresaba de Etiopía ahora conocía el Evangelio. Miren, tal fue la exposición de Felipe, que no sé qué tanto dijo, porque no lo narra Hechos de los Apóstoles, que en algún momento en el carruaje pasaron por donde había un río, un agua, un mar, no sé qué había, ¿verdad? Y dice aquel etíope: oye, aquí hay agua. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, aquí hay agua, quiero bautizarme, quiero conocer a ese Jesús que tú me estás predicando. Quiero conocer a ese que tú dices que cambia vidas. Quiero conocerlo y quiero tomar mi decisión ahora. Y en ese momento dice la Biblia que descendieron al agua. Felipe bautizó a ese hombre y aquel siguió gozoso su camino. Y ya el Espíritu hizo otras cosas allá con Felipe, llevándolo a otro lugar. Pero qué fascinante historia. Me gusta esta nota de la experiencia personal. Hermanas y hermanos, la iglesia ha servido como una muy buena plataforma para levantar a gente muy capacitada y que estén en lugares altos. ¿Usted sabía eso? Hubo un autor, ya falleció, se llamó Carlos Monsiváis, era muy acercado al Evangelio. Él tiene una defensa acerca de los niños que crecen en la iglesia. Los niños que crecen en la iglesia son personas que se saben socializar mejor, son personas que tienen una biblioteca de 66 libros desde muy pequeños y aprenden a memorizarse y a saber dónde está cada pasaje. Esto les da cierta ventaja en la escuela primaria, por supuesto que sí. Entonces, cuando un niño evangélico se expone ante el mundo, el niño evangélico ya sabe pasar y hacer una obra de teatro.
ya sabe cantar, probablemente hasta ya sabe tocar algún instrumento. Bueno, tal vez no a la buena, ¿verdad? Recuerdo que en la infancia, mi papá, el hermano Ricardo Nieto Peña, que algunos de ustedes conocen, nos invitaba cordialmente, ¿verdad? Siempre con todo el respeto, nos decía, van a pasar a hacer un canto. No, papá, van a pasar, dije. Y ya pasábamos. ¿Y qué hacía? Él agarraba la guitarra, ¿verdad? De madera, no sé, cualquier coro de ese momento, ¿verdad? Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra. Y luego decía, sal para dar sabor a cristiandad. Y había un chamaco en la iglesia que no sabía qué era cristiandad o no lo entendía y decía, sabor a Christian Bach, como una actriz. Ay, dice, ha de ser Christian Bach, la actriz que sale allá. Pasábamos ahí los tres, mi hermano Ricardo, un servidor, y mi hermano Edraí, los tres en marimbita. Y Ricardo a veces tocaba el pandero y yo tocaba el güiro. Y mi hermano Edraí le dábamos las maracas para que tocara. Y era perdido en la música, Edraí, perdido. Así que decíamos, no suena feo. Así que luego le dábamos el pandero. Y no, echaba a perder el canto. Ay, ni modo que le diéramos el güiro. Y ahí le damos el güiro nada más para que hiciera ruidito, pues. ¿Verdad? Ahí estábamos los tres, cantando en primera voz, pero ahí estábamos los tres. El más perdido de mis hermanos es un gran músico ahora. El más perdido en la música ahora es un músico y vive de la música. ¿Ya? Qué tremendo. Pero esta exposición a muy temprana edad, que vengan los niños, que canten, que reciten un salmo, que dirijan un culto, que hagan esto. Miren, esta exposición en plataforma les da cierta seguridad a los niños. Los que están aquí, las hermanas que trabajan en Villa Club, están con los niños y ellas detectan rápido, miren, este va a ser bueno para esto. Sí, la iglesia nos da este privilegio desde muy temprana edad, pero la iglesia se ha convertido en una plataforma que levanta a buenos líderes que exponen su talento allá afuera y hablan a multitudes. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que nos enamoramos de la multitud. Nos enamoramos de la multitud. Creemos, suponemos, pensamos que ministrar, hablar del evangelio, proclamar las verdades de Dios tiene que ver con un público donde yo sea reconocido o donde la gente me escuche. Y esto es lo que está pasando con Felipe. Él tiene un público en Samaria, pero el ángel del Señor lo lleva a ministrar a una persona. El problema de pronto enamorarnos de un gran público, de una iglesia, no sé cómo le fue al pastor Marcos, pero en el seminario siempre estábamos anhelando a ir a ciertas iglesias. Ya te invitaron a tal iglesia, ya te invitaron a predicar, ya fuiste a tal iglesia a predicar. ¿Qué se siente? Cuando yo llegué, el primer ministerio que yo tuve en una iglesia específicamente, yo llegué ahí en Tuxtla, llegué y era una iglesia como de 10 miembros en plena comunión. 10 miembros y no llegaban todos, llegaban como 5. Así que me acuerdo mi primer domingo de predicación, llegaron como unas 7 personas. Y me dijeron, ay hermano, y ahorita llegaron muchos en la tarde, va a ver qué poquitos llega. De pronto eso nos desanima un poco. Por cierto, yo pensé, en la tarde ni voy a preparar mi sermón, voy a dar algo sencillo. ¿Cuál? Me llegó a supervisar el superintendente de distrito. Lo bueno que preparé mi sermón, si no, colgado hubiera estado, ¿va? Pero es interesante que de pronto la iglesia nos expone a un público, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, los músicos quieren tocar, pero quieren tocar delante de muchas personas. Y cuanto más grande la plataforma, más grande el escenario, mejor para ellos, más fuerte el aplauso. De pronto esto nos condiciona un poco, pero el ángel del Señor llevó a Felipe a predicarle a una persona. Observe que el evangelio no tiene conflicto con las cantidades, tiene que ver con la intención. Recuerde la palabra, la experiencia personal. De pronto hubo una moda de ir a tal iglesia. Yo siempre colaboré con jóvenes, así que siempre hubo modas, ¿no? Iglesias que estaban de moda en Tuxtla y otros lugares. Vamos a tal iglesia, porque allá se pone bueno. Y allá íbamos, pues, allá dice que se pone bueno, ya íbamos a ver qué era lo bueno. Y sí, tenían una banda grandota, un saxofón y no sé qué. Entonces queríamos vivir la experiencia de la iglesia. Salíamos
El problema es cuando llegamos a nuestra propia iglesia, pues chiquita, y no teníamos saxofón, y no teníamos grupo de alabanza, apenas aceptaban la batería, y entonces ya nos desanimábamos un poco. Y algunas personas decidieron asistir de congreso en congreso. Todavía ahí andan unos como saltamontes, ¿verdad? De congreso en congreso. ¿Saben qué está pasando? Quieren experimentar la llenura. Pero ¿saben? Muchas veces eso no es llenura del Espíritu Santo. Ese es solamente el ambiente donde hay mucha gente, pero yo paso inadvertido. Porque yo estoy entusiasmado con lo que está pasando acá, que me olvido de poner atención a la palabra. Porque esto es más poderoso, la alabanza, la música, las luces, el escenario. Es tan fuerte y tan hermoso y tan popular y tan grande que me olvido de algo pequeño que Dios quiere hacer en mi corazón. De hecho, como testimonio, les comento que muchas personas que han estado de experiencia en experiencia, de congreso en congreso, ahora están lejos de Dios. Puedo mencionarles nombres de personas que vamos allá, miren allá, y de pronto se enfriaron y se fueron. ¿Saben? Porque la experiencia no tiene que ver con un escenario, con gente, con multitudes. A muchos de nosotros Dios no nos ha llamado a ministrar multitudes. Dios nos ha llamado, como a Felipe, a ir y vea este camino y presenta el evangelio a una persona. Una persona. Si nosotros pensamos que evangelizar tiene que ver con multitudes, hermanos, no es así. Evangelizar tiene que ver con una persona. Estamos haciendo una dinámica en la iglesia que es oración 5x5. Tome en una libreta, en un papelito, tome a 5 nombres de personas que usted conoce y ore 1 minuto por cada una de ellas. 5 minutos por 5 personas todos los días. Y ya, es muy sencillo. Anoche pregunté al concilio, tengo una cédula con el concilio y les pregunté, ¿tienes tus 5? Sí. ¿Tienes tus 5? 4. ¿Tienes tus 5? 3. ¿Y tú? Yo solo 2. No importa. Empieza a orar por esos 2. Y empezamos ayer a orar por esa cantidad de personas. ¿Por qué? Porque no se trata de una cantidad, se trata de personas reales, con necesidades que yo conozco, con quienes yo tengo cierta relación y puedo interceder por ellas y puedo ayudarles. Y especialmente puedo presentarles el evangelio de Jesús. Felipe era el gran predicador de Samaria, el evangelista Felipe, reconocido, pero el ángel del Señor lo llevó a una persona. Y quiero que en esta noche pensemos específicamente en eso. Hermanas, hermanos, los ministerios de la iglesia no tienen que ver con la multitud, con la comunidad, con la congregación. Tiene que ver con tocar el corazón de una persona. Una vez a un predicador lo invitaron a cierto lugar, él no quería ir. No voy a ir, pero venga para acá, mire, no voy a ir. Las condiciones no son las óptimas, ya saben, a veces los predicadores se ponen los moños, ¿verdad? No quiero ir. Pero le insistieron tanto que él asistió a ese lugar y ciertamente pasó lo que se imaginaba. No respondió la gente, muy poquita gente, él fue invitado y muy malas condiciones, estaba durmiendo de manera incómoda y muy terrible. Y cuando predicó, dijo, alguien quiere aceptar a Jesús, alguien quiere entregar su vida a Jesús, alguien quiere empezar a seguir a Jesús. Solo un joven se levantó, como de 14, 15 años, solo uno. Y él decía, ¿para qué vine a este lugar? Solo uno se levantó y vino al altar y bueno, pues tengo que orar por él, ¿verdad? Y me lo ministró y todo. Pero tiempo después, ese joven fue un gran evangelista que le predicó a millones y millones de personas. Ya falleció nuestro hermano Billy Graham. Este es el asunto. Tal vez nosotros no estemos llamados a predicarle a millones de personas. Cuando el pastor nos invita a ser predicadores de células, no se imagine que, entonces voy a predicarle a 40 personas en mis células. No, a veces, los que tenemos células sabemos eso, a veces a la célula llegan 2 y uno llega de mal humor, ya se quiere ir. Sí,
Hermanos, célula. Y les preparé café con pan. Uno quiere pues atraerlos. Hay marisco, hermano, en mi célula. Venga, ¿verdad? Hay carne asada. No sé qué se inventa usted para traerlos. Y en vez de que le manden, sí, ahí vamos. Llegamos temprano. Bien tarde llegan. De mal humor. Ni llegan. 2. Hermanos, no es un número. Es una persona. Si llegó una persona a la célula, le ministremos con el evangelio a esa persona. ¿Quién sabe si no estaré yo ministrando al próximo evangelista Billy Graham? ¿Quién sabe si no estaré ministrando al próximo Marcos Witt? ¿Quién sabe si yo, no sé, me va a llamar el Señor a su presencia, pero va a levantar a esta jovencita, a este jovencito con poder y será usado en el nombre de Jesús? Quiero invitarle a ponerse en pie, por favor, y que oremos. Oremos, pero pensemos en una persona. Hermanos, pregunta seria, pregunta de verdad. ¿Tiene usted a sus 5? ¿Alguien no ha empezado a orar por sus 5 personas? Esta noche vamos a empezar a orar. Yo no tengo 5, ok. 1, empieza a orar por una persona. Tiene nombre y tiene apellido, pero algo más tiene esa persona. Tiene una gran necesidad de Jesús en su corazón. Hace un tiempo yo estaba con una familia, me encantaba el ambiente, pero uno de los que estábamos ahí, uno de ellos se alejó. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no entras al ambiente? Y me dijo, es que me aburre. Y él está acostumbrado a que en el ambiente que él vive haya alcohol. Eso sí es ambiente. Y propuse en mi corazón estar orando por él. Quiero orar por él. No sé si yo este año le rinda al Señor, mira Señor, alcancé a 50, tal vez no. Pero probablemente este joven que está lejos del Señor, este año se ha ganado para Cristo. Y voy a decir, Señor, estuve orando por él. Y le presenté el evangelio. Y mi testimonio tiene que ver con que ahora él, específica y puntualmente él, tenga una experiencia personal contigo. A veces Dios nos hace pasar por experiencias muy difíciles, muy difíciles. Y en la crisis terrible buscamos a Dios. Y como dice el Salmo 40, y Él nos oye. Pero no esperemos esas crisis. Yo quiero decirle a ese joven, que no lo he visto, pero lo voy a ver pronto, quiero decirle que no espere una crisis, que no espere un golpe duro, que no espere una enfermedad, una muerte, que desde ahora que tiene tiempo, ahora que tiene oportunidad, conozca a Jesús. Y cuando me pregunte, ¿y quién es Jesús? Yo como Felipe, ¿verdad? Quiero presentarle mi testimonio. Jesús me cambió a mí. Jesús me transformó a mí. Yo tengo una experiencia con Jesús. Hermano, hermana, ¿tú tienes una experiencia con Jesús? Eso es suficiente material para compartir en una célula. Cómo Dios cambió mi manera de hablar. Cómo Dios cambió hasta la manera en que yo veo a las personas. Cómo Dios cambió mi mente morbosa en una mente que le desea bien al semejante. Y cómo Dios puede hacer ese cambio y más en ti. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos exponer nuestro corazón delante de ti para buscar evangelizar a una persona. Probablemente tengamos capacidad para evangelizar a 100 durante un año. Pero una persona, no se trata de un número, se trata de una persona que tiene nombre, tiene un apellido, tiene una historia, tiene una familia, pertenece a un lugar y se está muriendo sin Cristo. Y el ángel del Señor que levantó a Felipe y le llevó para que esa persona tuviera una experiencia con Jesús, ahora el ángel del Señor nos está levantando a nosotros para que cada uno de nosotros vayamos y nos acercamos a otro carruaje y le hablemos a una persona. Mi hogar puede ser un espacio de célula para que yo le hable a una persona.
Y la persona abra su Biblia y diga, no entiendo lo que estoy leyendo, y entonces yo pueda contarle mi experiencia con Jesús, discipularle, traerla a la iglesia y, ¿por qué no?, invitarle al bautismo y celebrar juntos un día que hay muchas personas bautizándose. No porque yo soy capaz de traer a muchos, sino porque cada uno está hablándole a otra persona. Y si todos los miembros de esta iglesia lo hiciéramos, pues hubiera un avivamiento enorme en el nombre de Jesús. Danos un corazón deseoso, no de una plataforma, sino de compartir el evangelio a una persona. Por una persona vale la pena hablar de Jesús. Por una persona vale la pena desgastarnos por Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.